Iniciamos al lunes 19 de noviembre, cargado de mucha información. Uno de los temas que estaremos abordando, el volcán de fuego. Le doy la bienvenida a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buen inicio de semana. Gracias, buen inicio de semana para ti y para usted que nos mira allá en casita. Un honor, como siempre, compartir contigo, Sandy, y más gusto todavía hacerlo con usted para el análisis de la noticia aquí en A la Medida. Temas por demás importantes como el que acabas de mencionar. Definitivamente la alarma se ha encendido en el volcán de fuego por el riesgo que ha representado. Hasta el momento se tiene un descenso, pero no hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Lo que sí creo es que hubo una muy buena reacción. Solo déjame que diga una cosa a ti. ¿Sabes por qué los jóvenes no tienen mucho interés en participar en el próximo proceso electoral? Lo vamos a ver. ¿Por qué me lo estará preguntando? Bueno, es otro de los temas que lo vamos a tener también. Vamos a tener en este análisis y lo invitamos a que conozca el resto de noticias que han sobresalido en esta jornada en nuestros titulares. Manipulación de testimonios en el caso Infiernito. En esta emisión analizamos la evidencia disponible sobre el caso que involucra a exfuncionarios de la PNC y el MINGOF. Alerta por erupción del volcán de fuego. ¿Fue oportuna la reacción de las autoridades ante esta emergencia? En instantes responderemos a la pregunta. Jóvenes sin interés en las elecciones. Exploraremos las posibles razones de esta apatía y qué se podría hacer para que este importante sector de la población participe. Voto electrónico en el extranjero. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral evalúan su implementación para el próximo proceso electoral. Impunidad en los delitos informáticos. Esta semana se oficializará la creación de un centro que se encargará de monitorear la actividad en línea. Otra caravana. Cerca de 200 personas salieron de El Salvador y se embarcaron en un duro viaje. Su meta es llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. Iniciamos con un caso que está dando de qué hablar, porque hoy el ex vicepresidente Eduardo Zeng se presentó a la torre de tribunales para apoyar al ex ministro de Gobernación, Carlos Bielman, y además aprovechó el momento para referir que la CICIG y el Ministerio Público están aportando en este caso conocido como el Infiernito. Otros aspectos de su desempeño como ministro que se comentan poco, pero que quisiera traerlos a cuento porque hablan de su compromiso con la transparencia y la integridad de la función pública, tienen que ver con esfuerzos que dentro del Ministerio de Gobernación él realizara, sobre todo para atender a mujeres que fueran objeto de violencia familiar y sobre todo mujeres indígenas en varios lugares del interior, en donde estaban las comisarías de policía. Se habilitaron espacios especiales para la atención de mujeres víctimas de violencia familiar. En fin, yo que a ojos ciegos volvería a trabajar con Carlos Bielman Montes. Me extraña mucho lo que está ocurriendo ahora, este lodazal en el que han metido a estas gentes con muchos síntomas e indicios de manipulación de testimonios, y ojalá pues prevalezca en realidad un procedimiento correcto y transparente de la justicia. Pero la información que uno recoge de lo que está pasando es un procedimiento donde han revivido una cosa juzgada y además juzgada en detalle y a plenitud, y cuyo resultado fue una solución, un fallo absolutorio. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este procedimiento? Es lo que no sabemos.
Bueno, yo a esto le llamaría declaraciones fuertes, definitivamente, porque el pasado 29 de octubre, autoridades detuvieron a 5 exfuncionarios de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación. Los capturados, como usted recordará, son señalados de delitos muy graves, ejecución extrajudicial y tortura de 3 personas. Según la acusación planteada por el Ministerio Público y la CICIG, ellos conformaban una estructura que habría ejecutado a privados de libertad que se habían fugado del sistema penitenciario en el año 2005. Y llama la atención precisamente el contexto de las declaraciones del ex vicepresidente Eduardo Stein, muy reconocido, por cierto, en el ámbito internacional, en las distintas misiones de Naciones Unidas donde él ha participado, porque recordemos que fue en el gobierno donde él precisamente era vicepresidente y donde la CICIG fue aprobada para funcionar en Guatemala, y él siempre ha sido, digamos, un gran defensor. Pero a pesar de esa situación, yo creo que hoy también, como hombre estudioso que es, pero además también objetivo, está dando estas declaraciones en las cuales yo creo que le ha quedado claro también los indicios de manipulación que hay, que es lo que llama la atención en este tipo de casos, Sandy. Por supuesto. Aparte, hay que reconocer y hay que resaltar que el ex vicepresidente fue uno de los impulsores de CICIG, y que precisamente lo que buscaban era que se pudieran investigar esos casos de corrupción para de esta forma reducir también el índice. Pero ahora dice, entonces, estos testimonios que se están manipulando, la verdad que son fuertes declaraciones y ha generado mucha controversia también. Y yo creo que sí ha generado mucha controversia, sobre todo por la situación que al final de cuentas, cuando escuchas y ves el contexto del caso, pareciera ser que hay indicios muy fuertes también de que está siendo así. Inclusive se atrevía a mencionar el vicepresidente Stein el hecho de que, por ejemplo, funcionarios como el exministro Bielman, pues bueno, ya pasó por un proceso en un sistema judicial mucho más maduro, mucho más serio que el nuestro, que es el de España, ¿no? Y a pesar de la supuesta evidencia que se presentó en su contra, pues salió absuelto. Entonces, aquí hay situaciones que creo yo es importante reflexionar ante estas declaraciones del ex vicepresidente. Por supuesto, este es un caso que se ha convertido bastante mediático y por lo mismo también ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Correcto. Hay muchas preguntas que se indica, bueno, ¿qué pruebas diferentes tendrá ahora el Ministerio Público, la CICIG, para poder de esta forma buscar encarcelar a estas personas cuando en su momento, cuando se les llamó precisamente a rendir declaraciones, a presentar toda esa evidencia en el tribunal, precisamente en España, no se presentó e indicó entonces el tribunal en ese momento, recordarás tú, Julio, que no había prueba suficiente. Y eso es una situación muy contundente, pero puede ser, Sandy, ¿verdad? Por las personas que nos están sintonizando, que algunos de ellos no tengan todavía cierta claridad de qué es lo que pasó. Se los vamos a recordar con los siguientes datos, porque este caso es un caso ya bastante viejo para el sistema de justicia guatemalteco. 19 reos se fugaron de la cárcel, entre comillas, de alta seguridad del Infiernito en el año 2005, según la acusación del Ministerio Público. El Ministerio de Gobernación en aquel momento implementó un plan para la recaptura de los mismos, al cual se le denominó Plan Gavilán. Ahora, supuestamente, ¿verdad? Y esto es lo que es el argumento principal del Ministerio Público CICIG, este plan tenía también alguna otra situación que al momento de recapturarlos había que ejecutarlos. Y luego recordarán ustedes también, porque lo presentamos acá en A la Medida la semana recién pasada, un audio revelado muestra como una especie de negociación, llamémosle así, efectuado en su momento por fiscales de la FESI. Ahora, han salido las autoridades tanto del Ministerio Público como de la FESI específicamente, diciendo y aclarando que este audio corresponde al año 2013 y que no debe ser, digámoslo así, válido para este caso. Bueno, no importa, así haya sido del 2008 si quieren, pero se está mostrando una especie de negociación, se está mostrando una especie de manipulación de testigos, que es lo que no puede suceder. Exactamente, lo que deja en duda entonces cómo hace el Ministerio Público para obtener un testimonio y de esta forma adjuntarlo a la evidencia que puedan presentar ante el juzgado en este caso. Pero imagínate, más cuando vemos que de las principales muestras que ellos tienen o evidencias en este caso son los testimonios. Entonces, ¿cómo tú puedes reforzar un caso basado en eso, en testigos? Sandy, por eso creo yo que
aquello para lo que fue en su momento aprobado el hecho de que existiera una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es decir, el hecho de la impunidad, que no se logren resolver los casos, es lo que debería de motivar que las cosas sean distintas. Claro. Pero que sean distintas en ningún momento significa que para llegar a resoluciones en las cuales las sentencias van a ser acusatorias para dar resultados estadísticos, yo tenga que fabricar testigos bajo la premisa de la prueba realmente más débil que existe, que es la prueba testimonial. Porque en prueba testimonial yo puedo decir lo que quiera en contra de otra persona. El gran problema es que no hay algo que lo sustente. No hay videos, no hay evidencia escrita, exacto, no hay escuchas telefónicas o algo más. O algo científico que pueda dar entonces. Pericial. Exactamente. Así es, Andy. La verdad es de que estamos a la expectativa de poder observar todas esas evidencias que pueda presentar el Ministerio Público, la CICIG, para de esta forma entonces conocer cuál es el argumento real y legal que tengan en contra de estas personas, porque tampoco se vale poder acusar a alguien o encarcelar a alguien mientras se desarrolla este proceso basados en puras sospechas, ¿no? En puras sospechas. Entonces creo que a manera de conclusión dejamos a nuestros televidentes de La Medida con una pregunta que es con la que iniciamos. Usted sabrá de mejor manera sacar sus conclusiones. ¿Manipulación de testigos, sí o no? Tiene la mejor respuesta siempre usted en casa. Así es, ahí tenemos entonces el análisis. Usted es el que va a formar su propio criterio. Le damos nada más las herramientas para que de esta forma pues pueda opinar al respecto. ¿Concluimos con este tema, Junior? Así es, Andy. Nos vamos a una pausa. Ya porque volvemos. Somos a la medida. Hablemos de uno de los temas que ha resaltado en esta jornada informativa. El volcán de fuego aumentó su actividad desde el pasado sábado. Ayer, por ejemplo, entró en su quinta fase eruptiva del año. Los vulcanólogos se han manifestado y han indicado que ha intensificado el monitoreo sobre este coloso. El pasado domingo, a las 7:40 de la mañana, el coloso de fuego intensificó su actividad, pero fue 2 horas y media después que entró en fase eruptiva, aumentando desde las 8 de la noche. A partir de las 2 de la madrugada aproximadamente empezó el descenso de flujos piroclásticos hacia el flanco oeste, esto de la Barranca Seca o Santa Teresa, y a partir de como las 4 de la mañana o un poco antes empezaron a bajar flujos piroclásticos hacia la Barranca Las Lejas y la Barranca Honda, ¿verdad? Estos flujos no han llegado a grandes distancias, ¿verdad? Se mantienen siempre dentro de las barrancas, pero sí representa un peligro porque estos van rellenando la barranca, ¿verdad? Como bien lo sabemos, porque el material se queda depositado en ella. Y si se siguen generando algún tipo de flujos en estas barrancas, se pueden seguir y se pueden desbordar. Ya tenemos un pequeño decrecimiento en la actividad eruptiva. Sin embargo, esto no significa que la actividad ya haya cesado, ¿verdad? Esto, como pueden ver, hemos tenido algunos picos que está bastante alto y desciende, pero posteriormente vuelve a subir, ¿verdad? Y ese es básicamente el patrón que se ha mantenido en las últimas horas. Y nosotros también consideramos de que se pueden seguir generando eventos de flujos piroclásticos, ¿verdad? Que pueden descender en cualquiera de las barrancas del volcán de fuego. Aún se mantiene monitoreo, ya que los retumbos siguen y la columna de ceniza alcanza los 5.500 metros sobre el nivel del mar, representando 800 metros sobre el cráter. Debido a la actividad se reporta aún caída de ceniza en áreas de Panimaché 1 y 2, Santa Sofía, Sangre de Cristo, Finca Palo Verde y otras comunidades ubicadas en esa dirección. El parámetro principal RSAN para el monitoreo identifica un importante descenso equivalente a 1.000 unidades, mucho menor a las 13.000 unidades reportadas en horas de la mañana. Precisamente para evitar cualquier incidente, la CONRED decidió ejecutar su plan de emergencia activando alerta amarilla institucional, evacuando y albergando a la población que vive cerca de las faldas del volcán de fuego.
El departamento de Escuintla tiene una alerta naranja activada que significa que están en peligro. Sin embargo, la cabecera activó una alerta roja que significa emergencia. Chimaltenango y Zacatepeques están en prevención con la alerta amarilla, pero Alotenango y Yepocapa mantienen alerta naranja. 5 albergues fueron habilitados y se reporta la presencia de 2.330 personas. Entre los centros están los albergues temporales unifamiliares de Alotenango, Zacatepeques. Aunque ya hay familias que están regresando a su hogar por el descenso de la actividad eruptiva del Coloso de Fuego, 4.123 pobladores fueron evacuados y atendieron a 2.374. En total, se reportan 76.160 personas afectadas. Tenemos algún problema con las comunidades de Ceilán y Chuchú, que era población que no quería abandonar el área. Se estuvo haciendo trabajo con los equipos tanto de instituciones que conforman el sistema, con Red y el Ejército, para poder tratar de socializar y hacerles ver la importancia a esta población de la dinámica que se tenía en ese momento en el volcán. Sigue trabajando con las autoridades del territorio, específicamente los alcaldes y los gobernadores que están en apoyo a las acciones que se realizan en el área. El seguimiento se le está dando a las comunidades estas, coordinando con los líderes, porque independientemente si la actividad del complejo volcánico ha disminuido, definitivamente no tenemos que confiarnos, porque al final el complejo nos ha demostrado en estas últimas semanas de que ha sido y seguirá siendo un complejo bastante activo. Bueno, ya lo ha escuchado usted, el volcán de Fuego entró entonces en una nueva fase eruptiva. La Conred declaró alerta roja en Escuintla y la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. En las últimas horas, el volcán de Fuego también presentó una ligera disminución en la actividad. Creo que algo muy importante para resaltar en este instante, Sandy, es que a diferencia de lo ocurrido el 3 de junio, donde fue realmente una emergencia y una catástrofe a nivel nacional por lo que esto impactó, ahorita hubieron alertas muy tempranas, tanto del INSIBUME, pero una reacción muy inmediata por parte del sistema de Conred, y también los vecinos creo que han ido entendiendo esta situación, porque imagínate, ya solo para entre el día de ayer y la madrugada de hoy, casi 4.000 personas evacuadas del lugar de alto riesgo. Así es, Julio, pero aparte de eso, si te das cuenta la organización que han tenido las comunidades, porque por ejemplo en el caso de Panimaché 1 y 2, en Yepocapa, en diferentes comunidades afectadas entonces y que han lanzado estas recomendaciones de evacuación, decidieron hacer una junta para tomar una decisión de qué iban a hacer, y en algunos casos dijeron, bueno, que se vean las mujeres y los niños, y los hombres nos quedamos al resguardo de nuestras pertenencias. También un riesgo, pero vemos cómo ellos empezaron a organizar precisamente. Organización. Al principio habían algunas reacciones en algunas de estas comunidades que, fíjate, Sandy, pueden parecer hasta risibles, porque esto es una emergencia. No, que venga el gobernador de Escuintla, porque algunas están afectadas para ese departamento. No, hombre, aquí lo importante es, primero, cuidar la vida de cada persona y la vida de sus familias. Por supuesto que lo que acabas de mencionar es muy importante, porque todos nosotros entendemos lo difícil que es tener un menaje de casa, ¿no? Con todos tus muebles, tus aparatos, y porque también entendemos que hay personas que, por cierto, y esto es lo malo, Sandy, no son personas ajenas, son personas de estas mismas comunidades que vienen y se aprovechan de esta situación. Esa organización ha sido muy buena, como tú lo indicas, y buena ha sido también la reacción misma del Ministerio de Gobernación. Ya para el día de hoy habían 250 elementos de PNC resguardando las viviendas que no tienen nadie, inclusive en las que hay personas, a efecto de evitar esos saqueos. Lastimosamente tenemos que aprender de grandes tragedias sobre cómo reaccionar, pero al menos no se quedó entonces como únicamente lamentando la muerte de todas las personas el 3 de junio, recordará usted, en la explosión, en esta erupción fuerte del volcán de Fuego, sino que ahora incluso las autoridades están mejor organizadas, actuaron de una forma muy rápida, las personas también acataron estas recomendaciones en varias comunidades. Pero me permites decir algo, porque eso ha sido lo plausible. Ahora, ojo, sabemos que del 3 de junio para esta fecha, que ya es noviembre, han pasado 5 meses. Durante ese lapso el volcán no es que ha estado completamente inactivo, al contrario, ha tenido muchísima actividad de todo tipo. Ahora, ojo, Conred ha separado a estas personas y las ha albergado de alguna manera en distintos lugares por 72 horas, que en este momento
digamos, haya disminuido esta actividad volcánica, no significa que haya cesado completamente. Por eso ese tiempo de 72 horas, aunque es difícil estar en esas condiciones y no en casa, creo que es un tiempo prudente para usted que nos está viendo desde los albergues, porque va a resguardar la vida de los suyos y la suya. Por supuesto, y aparte de eso, estar en alerta, Julio, porque por ejemplo, en el área de vulcanología del INCIBU me indicaban, de momento ha ido disminuyendo, de repente entonces incrementa la actividad, no sabemos porque es algo que no se puede prever, pronosticar exactamente, entonces hay que estar pendientes de cualquier señal. Los pobladores, por ejemplo, ya saben que hay ciertos retumbos que no son normales. Normales, sí. Hay cierto movimiento que marcan precisamente el peligro en el que se pueden ver afectados ellos. Así es, correcto, Sandy. Y por ello creo que es importante para darle un sustento también, importante, valga la redundancia, a este análisis, que usted vea estos siguientes datos en casa para ayudarnos a hacer el análisis. Desde anoche, el INCIBUME había recomendado a Conred implementar los mecanismos de alerta. Pese a la disminución de actividad, continúan los monitoreos, ya que, como bien decía Sandy Monroy, en cualquier momento podrían generarse nuevos flujos, ya sea de lava o nuevos flujos piroclásticos. Entonces, en este tema tenemos que tener muchísimo cuidado porque es el resguardo realmente de la vida de las personas para evitar una tragedia tan grande. Pero vemos con buenos ojos cómo los 4 pilares de la seguridad, que son la seguridad interior de un país, la seguridad exterior, la inteligencia de Estado, hoy vimos desde ayer, mejor dicho, cómo se activó la prevención de riesgos y desastres de una manera más seria en Guatemala, y eso realmente hay que reconocerlo. Por supuesto que sí, Julio. Mira, a mí hay algo que no me deja de sorprender, cómo la curiosidad de ciertas personas incluso los lleva a ponerse en riesgo. Porque tuvieron que tomar fuertes medidas en el tema de la Ruta Nacional 14, que está bloqueado el paso. Sí. Y estar vigilantes porque habían personas que querían pasar precisamente por este punto sin tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Y por ejemplo, en el caso del rodeo, que era la comunidad, una de las comunidades más afectadas, recordemos que allí se encuentra la zona 0, pues bueno, habían personas que también querían ir a ver lo que estaba sucediendo y tuvieron que poner fuertes dispositivos de seguridad para evitar que la gente pudiera llegar. ¿Hasta qué punto nos arriesgamos por la curiosidad? Sandy, dicen que la curiosidad mató al gato y nosotros entendemos que visualmente es impresionante. Es impresionante. De hecho, tú el día de ayer andabas cercano a estos lugares y me imagino que lo que viste fue impactante. Exactamente, es impactante, pero también te genera cierto temor. Claro. Más sabiendo lo que sucedió el 3 de junio. Es que esa belleza al final de cuentas de este fenómeno natural mata. Nos quedamos entonces con esto. Una felicitación primero para los pobladores de todas estas comunidades en los departamentos afectados por la seriedad con que tomaron esta cuestión. Sabe que lo más importante es la vida suya y la vida de sus familiares. Y una felicitación también, porque hay que reconocerlo, a las autoridades por la alerta temprana del INCIBUME y el constante monitoreo, y también por la reacción que todo el sistema de Conred ha tenido. Así es, esta fase eruptiva nuevamente nos hace pensar, ¿estamos preparados ante una eventualidad como esta? Usted tiene a la mano la mochila de las 72 horas, por ejemplo. Bravo. ¿Qué hacer al momento de que se presente una situación como esta? Bueno, esperamos que las respuestas se puedan dar precisamente con la preparación ante este tipo de incidentes. Excelente. Concluimos el tema y continuamos con otras noticias. Para esta semana se tiene previsto que se oficialice la creación de un centro de monitoreo de delitos informáticos y esta unidad, fíjese, va a estar a cargo del Ministerio de Gobernación. La capacidad principal de este centro, como es un centro nacional, va a ser el punto de contacto a nivel nacional, es de coordinación, es de gestión con las demás instituciones, con los demás sectores del país, con los demás SOCs, con los demás CERTs y CECIRs que existen a nivel nacional para poder coordinar de una mejor manera ante un incidente informático. Aquí la idea es poder compartir información tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Existen centros de esta naturaleza en varios países y la idea es poder formar parte de redes internacionales para poder compartir esta información y de alguna forma nosotros pues trasladarla o poder tomar las acciones correspondientes para poder prevenir una amenaza o un incidente de carácter cibernético. Asimismo, representantes del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, la CNIC, junto a la Superintendencia de Telecomunicaciones, pusieron en marcha un taller que busca brindar herramientas que servirán a la cartera de Interior en dicho proyecto de monitoreo.
Nosotros en la CNIC tenemos un grupo dedicado a atención de incidentes informáticos y son en términos cuantitativos, en términos estadísticos, más de la mitad, más o menos el 53% de los incidentes que nosotros hemos detectado son de phishing, o sea, suplantación de identidades, este tipo de flagelo que lo que hacen es que tratan de buscar alguna información bancaria, de redes sociales, sus passwords, qué sé yo, enganchándolo con un correo falso de una falsa identidad. Entonces, más de la mitad de los incidentes informáticos que se reportan básicamente son phishing, básicamente, ¿no? Y en temas ya de carácter comercial, ante el incremento de las exportaciones e importaciones marítimas, encargados de la portuaria Santo Tomás de Castilla aseguran que se mantiene el control de la carga para evitar complicaciones en las distintas empresas. El puerto Santo Tomás de Castilla se ubica a 295 kilómetros de la capital y es el principal punto de salida de la carga marítima del país. Es por ello que se coordinaron protocolos de atención debido al incremento de las operaciones. Antes de tomar estas medidas, este plan que ya se puso en marcha, teníamos alrededor, si hablamos de un despacho o recepción, de 3 a 5 días. Ahora estamos inclusive media hora a 8 horas para poder atender, es decir, se redujo bastante porque ordenamos el ingreso en el predio María Luisa con ventanillas especializadas, por ejemplo, para atender carga en tránsito, carga seca, carga refrigerada, y también así fueron los carriles, también fueron numerados. Algunos procesos que tenemos que mejorar es el tema de básculas, que ya tenemos un proyecto para incrementarlo, y pues en eso de alguna manera pues nos ha ayudado a fortalecer lo que es el despacho y recepción. En 2017, el puerto Santo Tomás de Castilla reportó el manejo de 300,000 contenedores, lo que representa el 30% del movimiento de carga por vía marítima que entra y sale del país. Es momento de una pausa, pero cuando regresemos trataremos un tema político. Claro que sí. Jóvenes, ¿van o no a votar? ¿Hay interés? Ya lo veremos. Somos a la medida. Interés político de los jóvenes. Resulta que quienes se encuentran en el rango de 18 y 35 años, según un estudio, no muestran interés en participar en los próximos comicios electorales. Por ello, las organizaciones civiles y el Tribunal Supremo Electoral lanzan una campaña para incentivar el empadronamiento entre esta población. La campaña va enfocada a romper la apatía y motivar a los jóvenes que no muestran interés en ejercer su derecho al voto. La campaña pretende hacer que este sector de la población sea partícipe de un cambio estructural en el país en las próximas elecciones generales. Hemos tenido muchos comentarios de ellos que para qué ir a votar, que ya está decidido, mucha apatía también, y sentimos de que eso no es lo que Guatemala necesita en este momento, sino que ellos también aprendan de que no es así, ¿verdad? No es que las instituciones ya tengan designado o nombre, ellos pueden hacer el cambio. Ellos están sumamente capacitados con todas las cosas que han aprendido, con la tecnología, con tantas redes sociales que ellos visitan, pues también pueden crear un criterio más personal, ¿verdad? Acerca de las diferentes instituciones que tiene Guatemala. Más de 2 millones de personas aún no están empadronadas y de estas, más de 1.600.000 se encuentran en el rango de 18 a 25 años de edad. Es por ello que esta campaña busca reducir esta cantidad de no empadronados. Son 1.600.000 y otro que es 513.000, que es de hasta los 35 años. Esa del 2.600.000 y pico de no empadronados, esos dos rubros representan el 83% de los no empadronados, ¿verdad?
Entonces sí estamos viendo que hay muchos jóvenes que sí nos están acercando a poder tener un cambio significativo, ser parte del cambio. El proyecto se desarrollará en 2 etapas, una de noviembre a enero y la otra de febrero a marzo, por medio de las redes sociales, y se divulgarán los lugares en donde se pueden empadronar. Bueno, estos datos sí realmente asustan. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, el 82% de los guatemaltecos que cuentan con DPI y no se han empadronado son precisamente jóvenes que van de 18 a 35 años de edad. Para poner en contexto esta situación, veamos los datos de empadronamiento que existieron en las últimas elecciones, las de junio del 2015. El mayor grupo de empadronados fue el de jóvenes de 18 a 25 años de edad, que fueron el 19%, seguido por jóvenes de 26 a 36 años, que representaron en aquel momento el 40%. Este año, al 30 de septiembre, tan solo el 11% de los empadronados son jóvenes que van de los 18 a los 25 años de edad, solo 11%. Algo definitivamente, Sandy, está pasando con la juventud y los jóvenes están decidiendo de alguna manera apartarse de ejercer un derecho humano como es el de elegir y ser electo. Ahora, me permites, te pregunto yo a ti, tú estás comprendida en este rango etario de joven. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la desilusión? Mira, al final yo creo que el problema aquí también es que los jóvenes pues no se sienten representados, porque creo que las estructuras políticas tendrían que darle más participación a los jóvenes, ver esos rostros precisamente jóvenes, para que den esa confianza de que algo nuevo y diferente se está realizando a nivel político, porque también eso es lo que vemos. Entonces cuando normalmente observamos exactamente los mismos rostros, entonces pensamos, bueno, lo mismo, entonces ¿para qué voy a ir a votar? Ese es uno de los pensamientos que yo incluso he escuchado en varios jóvenes. No, tienes toda la razón, y sobre todo también ese método de elección que tenemos aquí en Guatemala, donde tú tal vez conoces a 1 o 2 personas de un listado, pero eliges un listado, aunque quieras votar por esa persona, y terminas eligiendo a cualquiera, ¿verdad? En ese sentido. Yo creo que es importante destacar que el gobierno de la República tiene una política nacional de la juventud que está implementada y vigente hasta el año 2020. Entonces, dentro de este contexto, creo que debe hacerse mayores esfuerzos para hacer participar verdaderamente a los jóvenes. ¿Sabes por qué? Al final de cuentas, cuando uno mira estadísticas, de 13 a los 29 años representa el 33% de la población en Guatemala. Y aparte del nivel, el porcentaje de abstencionismo es muy alto, Julio. Las elecciones pasadas lo vimos también, que en realidad muchos pues no optaron por no votar o marcaron nulo. Bueno, teníamos entonces resultados, la verdad, bastante lamentables, pero en realidad también creo que a nivel de estructura política tiene que haber un cambio. Por ejemplo, tanto tiempo que pasa, esperamos entonces 4 años para que se pueda realizar pues todo este tema de las elecciones, las convocatorias y todo, pero ¿qué hacen entonces las agrupaciones internamente para fomentar al voto en los jóvenes? Nada. ¿Qué pasa con las capacitaciones que se puedan realizar, esos talleres, esas conferencias? Cívica, política. Exactamente, no solamente para el momento, sino que tiene que ser permanente, una formación constante para que el joven se empiece a interesar en la política nacional. Y es que te digo algo, en la experiencia que he tenido, porque yo ya soy bastante más mayorcito que tú, que eres muy joven, Sandy, siempre me ha gustado trabajar y rodearme mucho de la juventud. La juventud tiene nuevas ideas, son innovadores, son entusiastas. Y por eso a veces es complicado llegarles a esa población, porque no se tiene el mismo criterio ni las mismas ideas de un joven. Es correcto. Para eso necesitamos otros jóvenes en las estructuras políticas. Definitivamente, y siendo además un país tan joven como lo es Guatemala. Más datos, Andy, para que podamos continuar con este análisis tan importante. Una de las principales razones de la apatía de la juventud es que las opciones políticas, como bien decía la jovencita compañera mía, Sandy Monroy, no representan sus valores y sus anhelos. Algo que también decepciona a la juventud es que aquellos que los han representado en cargos públicos, siendo jóvenes, han asumido posturas que en momentos se han vuelto politiqueras, olvidándose del trabajo en favor de la propia juventud. Para que esto pueda cambiar y haya más entusiasmo en los jóvenes, debería haber una mayor participación, una mayor inclusión de jóvenes en el ámbito político, un mayor interés de ellos y postularlos a puestos de elección
popular precisamente, para que puedan demostrar esas capacidades tan buenas y la juventud y la innovación del joven. Por supuesto, y los jóvenes sobre todo necesitamos esas garantías de que el voto que vamos a emitir pues se haga de una forma transparente, correcto, que también nos puedan motivar a seguir ejerciendo ese derecho. Y aparte de eso, para todos los jóvenes tenemos el derecho pero también la obligación de poder votar, de poder elegir a las próximas autoridades y de esta forma luego pues exigir, ¿no? Hagamos este tema por ahí. Jóvenes, por favor, voten y hagamos caso del consejo de otra joven como es Sandy Monroy. Muy bien, vamos a continuar con otras noticias, hablando siempre del tema electoral. Debido a la demora y también a la distancia para poder realizar los trámites de empadronamiento en el extranjero, se han decidido tomar otras alternativas por parte de autoridades, como por ejemplo la implementación del voto electrónico. El ejercicio eleccionario con los guatemaltecos en el extranjero podría llevarse a cabo por medio del voto electrónico. Esto debido al tiempo que las personas deben invertir para hacer sus trámites personalmente, que se estima está entre las 7 y 14 horas. El fenómeno que vemos es la dificultad de movilizarse, no solo en los Estados Unidos, sino en países fuera del continente americano, que tienen que invertir mucho tiempo para trasladarse de un lugar a otro para ir a emitir el sufragio. Y ese tiempo implica dejar el trabajo y perder ingresos monetarios. Entonces estamos estudiando y estamos haciendo el esfuerzo y estamos apuntando a que el voto sea electrónico. Por eso es que tenemos que establecerlo hasta que hagamos el decreto de convocatoria. En Estados Unidos, solo para trasladarse de un lugar, los que no viven, por ejemplo, en Los Ángeles, o que viven en otro estado, solo para trasladarse de un lugar a otro son 7 horas de ida y 7 de regreso, implica casi 2 días. Y para ir a sacar su DPI y para irse a empadronar. Por eso lo estamos haciendo en forma electrónica. En relación al proceso previo en el país, el presidente señala que luego de las últimas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la campaña anticipada ha disminuido. Sin embargo, la modalidad ha cambiado. Las personas optaron por promover su imagen de forma individual, lo cual también es motivo de sanción. Se ha reducido porque hay una norma muy fuerte. El partido político que haga campaña anticipada, obviamente es cancelado. El fenómeno que se ha dado es uno que se ha confundido con campaña anticipada, porque existe otra norma que se llama propaganda ilegal, y que es la que se hace en forma casi individual de aquellas personas que promueven su imagen, que con la intención casi manifiesta de que van a participar en el proceso electoral. Eso es lo que se ha estado dando, y al tribunal han llegado las denuncias, las que se han procesado a través del inspector general, quien las transmite al registro de ciudadanos, quien ha iniciado los procedimientos y en la mayoría de casos ha hecho las prevenciones para que continúen. Y en muchos casos la mayoría de estas personas, por el mismo procedimiento que existe, ha dejado de hacer esa promoción de figura. En unos momentos regresaremos para las noticias internacionales. Ya volvemos. Somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy el Contralor General de Cuentas en funciones, Fernando Fernández, fue citado por el diputado Felipe Alejos para que explique sobre un contrato que José Carlos Marroquín tuvo con el Ministerio Público para hacerle lobby a Telma Aldana cuando era jefa del MP. Es la plaza fantasma más cara en la historia, son varios contratos los que se firmaron, estamos hablando más de 1 millón de quetzales que fueron robados, en este caso a todos los guatemaltecos, y que además de eso pues también se pagaron entre viáticos y boletos más de 300,000 quetzales. ¿Todo esto para qué? Para hacer un lobby político a favor de la fiscal Telma Aldana, incluso del comisionado de la CICIG, que no tiene nada que ver con la institución, en este caso del Ministerio Público. Este es un contrato ilegal porque lo debió haber firmado él, no lo firmó. Este es un tema personalísimo, ahí existe falsedad material ideológica. También estamos hablando que esta es una persona en donde dice contrato local. ¿Cómo puede ser esto un contrato local de una persona que según los registros migratorios tiene más de 7 años? Escuchen esto bien, tiene más de 7 años de no estar aquí en el país de Guatemala, sino de vivir en los Estados Unidos.
que las múltiples reuniones que él tuvo no tuvieron absolutamente nada que ver en relación a su contrato. Al contrario, se estaba reuniendo con gente de la Embajada de Guatemala, que no tenía absolutamente ningún fruto para los guatemaltecos, que se estaba reuniendo para convenios con asociaciones de migrantes en Estados Unidos. Yo estaré presentando en los próximos días una denuncia penal en contra del señor José Carlos Marroquín por varios delitos que a mi criterio se han cometido. Existen demasiadas irregularidades, demasiadas ilegalidades y, como repito, es la plaza fantasma más cara en la historia. El Contralor General de Cuentas en funciones, Fernando Fernández, dio a conocer que se realiza una auditoría especial que estará lista en una semana. Nosotros todos estos datos los tenemos que verificar dentro del proceso de la auditoría para determinar la veracidad de que él no firmó, sino fue firmado por otra persona, y ver la legalidad o ilegalidad. ¿Procede la devolución del millón de quetzales? Sí procede. Podríamos hacer una formulación de cargos y que el dinero se reintegre. Según documentación del Ministerio Público, el contrato número 161-2016 préstamo BID 1905 OCGU, establecida a José Carlos Marroquín Pérez como consultor en el programa de apoyo al sector justicia penal para el año 2017, pero no se dedicó a asesorar en el programa, sino a levantar el perfil del Ministerio Público durante el mandato de Telma Aldana. En las noticias del ámbito internacional, acá en A la Medida, un hombre sospechoso de ser el responsable de un nuevo tiroteo en Estados Unidos murió en un hospital de Chicago. La policía de Chicago afirmó que un presunto pistolero está muerto. Otra persona sin identificar también habría fallecido. Además, la policía agregó que un oficial de la policía y otras 3 personas están en estado crítico en un hospital de la ciudad de Chicago. Varios disparos fueron realizados el lunes por la tarde dentro de un hospital llamado Mercy. El centro asistencial se encuentra ubicado en el lado sur de la ciudad de Chicago. Oficiales de la policía respondieron a la emergencia y registraron las instalaciones. Según la declaración que un testigo dio a la prensa local, tras los disparos se desató un caos masivo en el lugar. Mientras varios migrantes centroamericanos llegaron precisamente a la frontera con Estados Unidos, un nuevo grupo salió de El Salvador con los mismos sueños, pero también con las mismas dificultades. Una nueva caravana salió de la capital de El Salvador. En ella viajan varias personas que esperan alcanzar el territorio de Estados Unidos. Unos 192 hombres, mujeres y niños salieron el domingo de la Plaza del Salvador del Mundo en San Salvador. Caminaron a una terminal de autobuses para embarcarse en su viaje. Este es el tercer grupo de salvadoreños que inicia un largo y duro trayecto para buscar asilo en los Estados Unidos. Muchas de las personas que se unieron a esta caravana citaron la falta de empleo, los bajos salarios y la rampante violencia como los motivos que los obligan a decir adiós a su país e intentar llegar a los Estados Unidos. Ahorita está fregada la situación. Estamos buscando trabajo. Estoy con mi hijo que sinceramente pues no hay trabajo. Y mire, nosotros somos jardineros y mire, salimos el día a trabajar y no llevamos nada. De que vamos a ver si lo hallamos por otro lado. Con esta información llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. Por favor, lo esperamos mañana a las 21 horas acá en TN23. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.